Entonces un iterador no es una colección, sino que es un objeto auxiliar que me va a permitir iterar los elementos de una colección. Mediante el iterador itero la colección, no itero la colección directamente, ¿vale? El iterador me permite iterarla. Por ejemplo, supongamos que tenemos una colección como esta, que es una lista de enteros. En concreto esta lista con 5 elementos, 10, 20, 30, 40 y 50. Esto es una colección. Bien, yo ahora puedo tener un iterador para iterar la colección XS. ¿Cómo lo hago? Pues para obtener un iterador, por ejemplo, IT1 va a ser mi iterador. Cojo la colección que quiero iterar y le aplico el método iterator. Cuando ya una colección le aplico el método iterator, se crea un iterador para recorrerla y se me devuelve. Bien, observar. Esta colección es una lista de enteros. Sus elementos son enteros. El iterador que obtengo, en este caso, es un iterador de enteros. Pero si yo fuera a iterar, por ejemplo, una lista de booleanos, el iterador que obtendría sería un iterador de booleanos. Es decir, el iterador tiene aquí un tipo que realmente lo que indica es el tipo de los elementos de la estructura que voy a iterar. Bien, una vez que tengo mi iterador, ¿qué puedo hacer con él? Pues es un objeto que admite dos métodos, ¿vale? Cuando yo creo el iterador, se coloca justo al principio de la estructura, aquí delante del 10. Bien, cuando yo al iterador le aplico el método next, que es uno de los dos métodos que admite, lo que hace es devolverme un elemento de la estructura. Como es la primera vez que aplico next, el iterador me devuelve el elemento 10. Pero si yo ahora cojo el mismo iterador y le vuelvo a aplicar de nuevo el método next, ya no me devuelve un 10, sino que me devuelve un 20. Y si lo hago una vez más, me devuelve un 30. Es decir, como veis, cada vez que voy aplicando el método next, cada vez obtengo un objeto, un elemento nuevo de la estructura que estoy iterando. La primera vez el primero, luego el segundo, luego el tercero, etc. Es decir, cuando creo el iterador aquí al principio, este se encuentra delante del 10. Cuando invoco next, se me devuelve un 10, pero el iterador se coloca aquí, delante del 20. Cuando invoco next de nuevo, se me devuelve un 20, pero se coloca delante del 30. Y cuando invoco next por tercera vez, se me devuelve un 30 y el iterador se encontraría colocado aquí, delante de 40. ¿Vale? Todavía no he extraído todos los elementos de la estructura, he extraído 3. Por lo tanto, quedan 2 elementos más por extraer de la estructura, el 40 y el 50. Bien, cuando el iterador se encuentra en una posición tal que todavía no se han extraído todos los elementos de la estructura, decimos que no se encuentra agotado. Cuando el iterador ya haya devuelto todos los elementos de la estructura, diremos que se encuentra agotado, ¿vale? Este iterador obviamente se encuentra no agotado todavía, porque queda por devolver el 40 y el 50. ¿Cómo puedo comprobar si un iterador está agotado o no? Pues con este otro método. El método hasNext, cuando se le aplica a un iterador, devuelve un booleano que puede ser verdadero o falso. Me devuelve verdadero si el iterador no está agotado, como ocurre en este caso, ¿vale? Recordad que todavía queda el 40 y el 50, por lo cual el iterador 1 no está agotado. Y por eso hasNext me devuelve verdadero. HasNext en inglés significa hay siguiente. ¿Hay todavía un siguiente elemento que podría extraer? Sí, todavía lo hay. De hecho, el 40, ¿vale? Bueno, invoquemos de nuevo next. Y efectivamente me sale el 40. ¿Dónde está el iterador ahora? Aquí, justo delante del 50. Si vuelvo a preguntar, hasNext todavía devuelve true. ¿Por qué? Porque todavía no he devuelto todos los elementos de la estructura. He devuelto casi todo, pero queda uno todavía al menos, queda el 50. Si ahora hago un next, se me devuelve el 50. ¿Y dónde está el iterador ahora? Pues el iterador ya se encuentra al final de la estructura, se encuentra aquí, porque ya hemos devuelto todos los elementos. En este momento decimos que el iterador se encuentra agotado. Si llamamos a hasNext sobre el iterador ahora, fijaros que ya no me devuelve un verdadero, sino que me devuelve un falso. En el momento en el cual el método hasNext para el iterador devuelve un falso, decimos que el iterador se encuentra agotado.
Y ahora hay que tener cuidado, porque si el iterador está agotado, como ocurre ahora, y invoco el método next, ¿qué creéis que va a pasar? Pues que vamos a tener un problema, vamos a tener una excepción. Ya hemos devuelto todos los elementos de la estructura, por lo cual si ahora pido el siguiente elemento, no hay tal siguiente elemento, ya están devueltos todos. Y se produce una excepción, en concreto esta excepción. La excepción no such element exception, ¿vale? Que lo que viene a decir es no hay tal elemento. Entonces, como veis, si hasNext devuelve verdadero, yo puedo llamar a next y me devolverá un elemento. Pero si hasNext en algún momento devuelve falso, si llamo a next tendré una excepción y ya no habrá ningún elemento que obtener. Para una misma estructura, como XS, yo puedo tener varios iteradores. Tenemos el iterador 1 que ya está agotado, pero yo ahora puedo crear un segundo iterador y guardarlo en IT2. IT2 ahora es otro iterador para recorrer XS, es otro iterador de enteros, como veis, ¿vale? Pero cada uno de los iteradores es independiente, es decir, mientras que IT1 ya está agotado, IT2, que lo acabo de crear, se encuentra justo al principio de la estructura, es decir, delante del 10. Por lo cual, como podéis ver, no se encuentra agotado. Y si yo ahora pido el siguiente elemento con el iterador 2, como estoy al principio de la estructura, obtengo un 10. Y si pido otro, obtengo el 20, ¿vale? Pero ahora puedo crear un tercer iterador para la misma estructura. ¿Y en qué situación me encuentro ahora? Pues me encuentro con que el iterador 1 está agotado, el iterador 2 no está agotado, pero se encuentra delante del 30, y el iterador 3, que lo acabo de crear, tampoco está agotado y se encuentra delante del 10. Si pido un elemento con el iterador 3, el que obtengo es el 10. Si pido un nuevo elemento con el iterador 2, el que obtengo es el 30. ¿Vale? Fijaros cómo cada iterador evoluciona por su lado. Cada uno tiene memoria y recuerda por dónde se había quedado. ¿Vale? Y podemos crear tantos iteradores como queramos. Podemos iterar una estructura con varios iteradores simultáneamente. No hay ningún problema. Normalmente vamos a crear otro iterador más. Cuando en un programa yo creo un iterador, lo que me interesa es utilizarlo para extraer todos los elementos de la estructura, normalmente. La forma típica de hacer esto es mediante un bucle while, donde digo, mientras que mi iterador que acabo de crear no esté agotado, mientras que el hasNext devuelva verdadero, utilizo mi iterador para extraer un elemento, por ejemplo, aquí lo estoy guardando en E, y haré algo con el elemento, que ya dependerá del programa, lo que me interese hacer con los elementos de la estructura. Por ejemplo, supongamos que lo que me interesa es escribir cada uno de los elementos de la estructura por pantalla. ¿Vale? Entonces, un bucle como este da 5 iteraciones en este caso, porque la estructura tiene 5 elementos y en cada iteración toma como valor uno de los elementos que se extraen mediante el método next y se pintan por pantalla. ¿Vale? Esto de utilizar un iterador para iterar sobre todos los elementos de la estructura es muy común y por eso Scala me permite hacerlo de otra forma, que es así. En vez de utilizar un iterador y luego utilizar los métodos hasNext y next para extraer los elementos, con un bucle for directamente puedo extraer los elementos de la estructura sin iterador. Está directamente en la colección, la estructura de datos. Entonces pongo la palabra for, un nombre de variable, la flecha invertida y la estructura que quiero iterar. ¿Cuál es el efecto de este bucle? Que es lo que llamamos un bucle for each. Pues con un bucle for each lo que ocurre es que la variable que hayamos puesto aquí toma distintos valores según se va iterando. En la primera iteración tomará como valor el primer elemento de la estructura, en nuestro ejemplo el 10. En la segunda iteración tomará el segundo, el 20, y así hasta que en la quinta iteración la e tomará el valor 50.
Para cada una de las repeticiones de este bucle, lo que hacemos es pintar por pantalla el valor que tenga E, por lo cual de nuevo pintamos los 5 elementos, ¿vale? Estas dos formas de iterar una estructura, o bien con un bucle for each, o bien mediante un iterador, son totalmente equivalentes, ¿vale? Si en un programa necesitáis acceder a los elementos de una estructura, podéis usar cualquiera de las dos.